Profesor, Muy disculpe, ¿se me bien, escuchó? muy bien. Entonces estamos, perdón, Profesor, ¿se me escuchó? Luis Levano Puma presente. bueno, eso lo veremos. A ver. Ay, ay, ay. ¿Cómo se apellida? Levano Puma. ¿No lo llamé? Solo quería confirmar si se me escuchó, ya que mis audífonos están un poquito malogrados. Sí, está bien, está bien. Ok, profesor. En el chat también dicen presente Jesús Walter y Trujillo. No sé si lo ha leído. No, 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 no. No, ¿cómo voy a saber? A ver, ¿cuáles son los Bueno, apellidos? profesor. Sí, Jesús Walter Saucedo ha dicho presente Saucedo. y Jordan Denilson Trujillo. Apellido es Trujillo, ¿ok? Sí, Trujillo, dice profe. Ya, a propósito, me parece que es necesario nombrar, elegir un delegado de clase. Por favor, ¿alguien tiene una propuesta? Yo ¿Alguien? podría proponer a Adrián Sarabia, pero no sé si él desee. ¿Sarabia acepta? ¿Sarabia? Parece que no está Sarabia. ¿Está Sí, usted? profesor. No se le escucha bien su micro. ¿Puede hablar más fuerte, por favor? Acá estoy, profesor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Acepta usted ser delegado de clase? No me queda claro cuáles serían mis funciones, profesor. Claro, claro, sí acepto. No le entiendo muy bien, ¿ah? Sí, profe, sí. Acepta. Entonces tiene usted que hacer una carta diciendo acepto ser delegado de clase, firmar y enviarme a mi correo, por favor, ¿sí? Ya, ya está bien. Ok. Tengo que enviarle algún número, algún correo, o sea, poner en contacto solamente por correo. No se puede subir acá en el Classroom, no hay forma. Ah, ya, claro. Sí, sí. Ya yo se lo envío. Ya, muy bien. Ahora pasamos a lo que estábamos conversando la vez pasada, la formación de equipos, ¿no? ¿Cuáles son esos equipos que han sido formados? ¿Podría, por favor, eh, eh, exponer alguno de los líderes de cada equipo? Profesor, yo tengo mi equipo ya formado. Muy bien, a ver, por favor, eh, Solo los menciono y el tema del proyecto. no sé si tiene usted una presentación, una imagen, algo. Todavía no, profesor. Hemos estado buscando fuentes, mis compañeros y yo. Ya, o sea, por lo menos ya se sabe. A ver, cuénteme quiénes son los miembros y qué cosas van a investigar. Bueno, en este caso nosotros teníamos planeado investigar la eficacia y contradicciones de los métodos usados para el tratamiento del COVID. Los métodos para el Usados, tratamiento. Ah, sí. Eficacia y contradicciones, disculpen, me he equivocado. Eficacia y contradicciones de los métodos usados contra el COVID-19. ya, muy bien, muy bien. Tratamiento, ¿ah? O sea, usted se refiere a oxigenadores, eh, respiradores, todas esas cosas, ¿no? Medicamentos. Sí, teníamos visto que algunos tratamientos hay contraindicaciones debido a que muchos pacientes rechazan el medicamento, ¿no? O las vacunas, ¿no? Y estábamos viendo esas contradicciones
contraindicaciones y qué vacunas, en este caso, son más eficaces, ¿no? Porque abarcarían mayor población, ¿no? Que abarcarían a hacer un buen tratamiento con la mayor población. Dígame, ¿y me ha enviado a mi correo esa Sí, información? sí le he enviado los participantes y el tema. Por ahora no he enviado más, profesor. A ver, ¿cómo se llama usted? Mi apellido es Lébano Puma, Luis Francisco. Lébano Puma, Luis Francisco. ¿Usted a qué correo le ha enviado? Porque mi correo es mmontoya@uniedu.p. Sí, mmontoya@uni.edu.p. Si no dicto mis compañeros, mis participantes le dicto en todo caso si no es que no lo he recibido o lo vuelvo a reenviar como podría ser. No sé. ¿Qué día le he enviado? Lo he enviado el 13 de abril a las 10:23, el mismo día de la clase. A ver, acá dice Alexander González Rabana Lévano, sí, Luis Francisco Lévano, ¿no? Sí, profesor. Ya veo. Interesante, interesante tema. Muy bien, le agradezco mucho. Ok, El otro profesor, ok. grupo, por favor. Profesor Soriano, y el tema de mi grupo es desempleo en el Perú y el mundo. También le mandé el Desempleo. correo, pero le mandé un poco más. Sí, Sebastián Soriano, sí, aquí veo. Desempleo en el Perú y el mundo. sí, es Cuénteme un poquito exacto. de qué se trata. Más que nada queremos saber las causas de que se dan y el contexto en que se dan. También queremos ver el impacto que ha tenido el COVID, porque creo que más de una persona en cada hogar o en cada familia ha perdido su trabajo. Y los índices que han aumentado también los queremos estudiar en este proyecto de investigación que se va a hacer. Interesante, interesante. Bueno, Eso sería más que nada el enfoque que le queremos dar. Disculpe. sí, sí. Interesante, digo, porque ah, el empleo, básicamente, me parece que tiene que ver con la educación, ¿no? El que no tiene educación adecuada, difícil que tenga empleo. Y además, ¿qué tipo? Hay muchos comerciantes, por ejemplo, yo, yo tengo un compañero que terminó la secundaria y no ha hecho una carrera técnica o una carrera profesional, pero sin embargo planteó una textil y le está yendo muy bien, gana bastante. El capital que consiguió fue siendo de Serenazgo, si no me equivoco. La, conseguir empleo no depende más que nada de las cualidades que uno tenga y las habilidades o la mentalidad que uno posea, más que de una habilidad específica, O sea, sino la manera en cómo lo maneja. no ha terminado la secundaria, pero tiene una empresa textil exitosa, dices tú. No. Sí terminó la secundaria y no es una empresa textil, sino que hace polos, Ah, esos son los. hace conjuntos y lo último que he visto es que ha confeccionado uniformes en la financiera O y le va muy bien. O sea, no ha hecho nada profesional, pero se ha sabido mover, por así decirlo. Claro, ese es el emprendimiento, pues también hay mucho de eso. Pero Ajá. digamos que sí, pues esa es una forma, ¿no? El emprendimiento Sí, claro que ajá, no es que sea, sí, digamos, entiendo. Hay diversas maneras de... pero también, digamos, no es lo general, no es una excepción, me parece, ¿no? O sea, generalmente, en este momento, los que tienen, así, por ejemplo, aquellos que manejan la Internet y la tecnología de la información y la comunicación, actualmente están ofreciendo también servicios al extranjero a partir de la Internet. Bueno, eh, Claro, sí, sí, si diga,
No, disculpe, disculpe. Muy bien. El otro grupo, por favor. Mi grupo, profesor. José Francisco Bautista. Sí, yo también le envié el correo el mismo día sobre la problemática de la educación es nuestro tema. A ver acá, José Francisco Bautista. Ah, José, no encuentro su correo. ¿No, profesor? Luis Francisco, Sebastián Eduardo, eh, Carlos Miguel, Sebastián Profe, Soriano. Y acá a mí, dice, así sí veo aquí. Ah, no, aquí dice Jesús del Carpio. mmontoya@uni.edu.p, ahí lo envié. José Francisco Bautista. El mismo día dice, ¿no? Ajá. A ver, Alexander, Germán, Carlos, Arturo, José Carlos, Luis Francisco. O habrá llegado algo mal, profesor. Tal vez no me di cuenta porque... No lo encuentro. A ver si me lo envía de nuevo. Ya envió, profesor. Muy bien, ¿en qué se trata entonces su trabajo? Sobre la problemática de La problemática de, la educación en el Perú. no se le escucha bien la palabra, por favor. ¿Alguien entendió? Que me lo repita. Sobre la problemática de la educación en el Perú, profesor. Ah, la educación. Ah, la Sí. educación. ¿Tienen alguna idea para comenzar sobre la problemática de la educación? Bueno, bueno, yo he estado viendo, ¿no?, algunas charlas de un exministro de Educación que teníamos, de Jaime Saavedra, más o menos ahí informándome un poquito, ¿no? Ya, pero digamos, la problemática de la educación es bien amplio, ¿no? No, no hay un tema específico de la problemática, algunos de los temas así cruciales. O sea, eh, nosotros supongo que mientras más vayamos investigando, trataremos de tal vez ver un tema en específico o quizás incluso abarcar todos de una manera más general, ¿no? Por ejemplo, hay gente que nos dice que este asunto de la, como le llaman, ideología de género dentro del sistema educativo es un tema que se discute mucho, ¿no? Otro, Claro, pero o sea, bueno, por lo menos desde mi perspectiva, la problemática va un poco más allá de eso, va por problemas como la deserción estudiantil, sobre todo ahora durante la pandemia, que los profesores que entran no entran con una vocación y la misma profesión de ser profesor de escuelas de primaria o hasta de secundaria no es bien valorada por nuestra sociedad. Yo, ya ve, entonces se da cuenta usted, ya usted toma ese tema que es importantísimo, claro, pero ya ahí se circunscribe a al tema de la deserción y la falta de formación de los profesores también para esta nueva realidad, ¿no? Eh, Por eso le digo, usted puede decir el problema de la deserción en la nueva realidad o cosas por el que tiene que circunscribirse. La investigación se hace sobre algo bien específico, si no se hace muy complejo. Y a propósito, ¿qué le parece esta idea que tengo de compartir la experiencia con científicos peruanos internacionales para que ustedes aprovechen mejor su clase? ¿Me parece una buena idea o no? Se refiere a que cuando expongamos nuestros avances
lo compartamos con personas que no sean, o sea, estudiantes como nosotros. Me refiero a la conversación que ustedes tienen con científicos internacionales a través de esta clase. La primera hora, dedicarla a una experiencia de investigadores para que ustedes comprendan la naturaleza de la investigación, las perspectivas y hasta dónde pueden ustedes llegar. Por supuesto, profesor, claro que está bien. Yo creo que nadie estaría en desacuerdo. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, de acuerdo, Profesor, profe, completamente. totalmente. Acá veo, por Profesor. ejemplo, Acuerdo, profesor. ingenieros físicos. Sí, profesor, en el chat. Estoy pensando en invitar a un ingeniero físico que es un gran científico internacional mexicano que trabaja en el CERN eh, y es un gran divulgador. Vamos a ver, ojalá acepte que nos diga algunas palabras. Ok, muy bien, la problemática de la investigación. ¿Qué otro grupo, por favor? Profesor, buenas noches. Sí, dígame. Sí, profesor. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Ya, profesor, mi grupo va a tocar el tema de la actualidad, el efecto Pedro Castillo. Bueno, pero ¿en qué aspecto? Sí, justo eso es lo que estamos debatiendo, nos estamos concentrando, ¿no? ¿Qué consecuencias, por ejemplo, ¿no? Viendo la actualidad, si nos damos cuenta, hay un buen grupo que ha votado por este señor, ¿no? Viendo por decirlo así, ¿no? Sin medir las consecuencias que puede ver, es una parte de la población que, como muchos dicen, no escuchada, que no se le escucha, no se le ve la realidad, y también qué efectos se está trayendo con respecto a lo que va a venir, ¿no? Aún no se da la segunda vuelta electoral, pero hay mucha confusión, hay mucho aspecto en qué debatir, en qué pensar, la ideología que él quiere implantar, la forma de gobierno que quiere traer. Entonces yo creo que evaluando todos estos puntos, cómo ver cómo nos va a afectar a todos, es un poquito bien complicado, ¿no? Entonces estamos debatiendo en estos puntos cómo nos va a afectar de repente un posible gobierno de este señor, ¿no? En los diferentes aspectos que nosotros conocemos. Bueno, pero ese es un tema político, un poco polémico y subjetivo, depende un poco mucho de la manera de pensar, ¿no? Y nosotros tenemos que ser objetivos, me parece. No sé, tendría que ser un estudio de datos estadísticos, pero por ejemplo, cuando usted me dice qué cosa puede pasar, no se sabe qué va a pasar, ni se sabe tampoco qué medida va a tomar. Yo quisiera aquí ser un poquito, este, yo quisiera ser un poquito objetivo acá. Lo que yo observo en la política, en los medios de comunicación y en general en la población, una serie de fenómenos, ¿no? Uno de ellos que me parece es que eh, recibimos una lluvia de ideas sobre lo que son los países en el mundo. Del Perú, en este caso hablan mucho, por ejemplo, de Venezuela, hablan de Bolivia, hablan de Cuba, ¿no? Entonces yo que no soy, yo soy partidario de la ciencia y la tecnología. Un país que si no hace ciencia, cualquiera que sea su modelo, está frito, no, está muerto, ¿no? Y lo que se observa objetivamente, estimados alumnos, lo que se observa objetivamente y todo el mundo ha observado es que nuestro país es el que tiene más muertes por millón de habitantes, el que ha sufrido más la caída en la economía. O sea que nuestro país no, no es un ejemplo para creerse pues superior a nadie. Por eso me preocupa un poco la idea eh, que estamos en el peor de los mundos y creemos estar en lo mejor. Y eso no lo digo yo, sino los organismos internacionales, los periódicos, las instituciones, Estados Unidos, todos los periódicos.
Entonces yo justamente me puse a analizar el tema desde el punto de vista científico, ¿no? ¿Y cuál fue mi pregunta? ¿Cuándo los países dependen de las materias primas están bien y cuándo están mal? Pregunta. Eso simplemente se ve en las curvas, no me tengo que hacer ideas, ¿no? Yo le voy a mostrar, a ver, ya que ustedes me están incitando a hablar de esas cosas, que no es mi tema, pero les voy a mostrar algo que descubrí en estos días. Vamos a ver, aquí está. Voy a compartir mi pantalla, pero ojo, esto no es política, es simplemente datos, datos reales. Vamos a ver. A ver, pregunta, jóvenes. Aquí está el precio del cobre, que es lo que más exportamos en el Perú. El precio del cobre a partir del 2001. Ahí está, 2001, 01. Ta. ¿Qué se observa? Que del 2001 hasta el 2005 eran precios bajísimos. Entonces, en ese momento el Perú tenía problemas graves, ¿no? Independientemente de quién esté en el gobierno. A partir del 2006 subió, y independientemente de que estaba en el gobierno, estábamos bien. El 2011 hubo un máximo del precio del cobre. Estaba por los cielos. Entonces el gobierno de turno tenía tanta plata, pero tanta plata, que se acordarán ustedes, nació Cuna Más, Pensión 65, Beca 18, entre una serie de más de cosas. Había más plata para ciencia, había un plata para regalar, porque es algo así como que nuestros padres tuvieran un sueldo de 1.000 soles y en el 2011, en lugar de 1.000 soles, ganarían 20.000 soles, caray, 20.000 soles. Pero luego ya bajó de 20.000 soles a 10.000. Entonces ya no era tanto, ya había menos plata para becas, había menos. Ahora estamos subiendo nuevamente. Y claro, la pandemia nos ha puesto en grandes problemas, ¿no? Pero estábamos subiendo, o sea que es el precio del cobre que viene del exterior. O sea que obviamente los, eh, los países que no tienen que comer van a buscar lugares donde hay que comer, o sea, donde los precios de sus materias primas, porque no tenemos otra cosa que vender, están bien. Perú está bien porque los precios de los minerales están bien. Lo que necesitamos para no vivir un desastre en el futuro, se necesita ciencia y tecnología, investigación científica y tecnológica, que es en lo que nosotros estamos interesados. ¿Ok? Ahora bien, como tanto hablan de Venezuela, me puse a buscar a ver cómo son los precios en Venezuela. ¿Ustedes saben de qué es lo que vende Venezuela? A ver, por favor. Petróleo. ¿Perdón? Petróleo, profesor, ¿Petróleo no es, petróleo. profe? Petróleo. No tiene oro. No, básicamente es petróleo, no hay otra cosa significativa. Petróleo ¿No tiene también oro y es, depósitos de litio? es un país petrolero. Entonces voy a ver cómo fue los precios del petróleo. Me puse a ver dónde está el petróleo. Por acá está. Vamos a ver. Ya lo encontré. Vamos a ver. Ahí está. Miren ustedes. A mí no me importa quién estuvo en el gobierno de Venezuela, solamente decir lo siguiente. En 2009, el mundo entero vivió una crisis económica, fue una crisis mundial. A Estados Unidos cayó en gran desgracia, mucha gente perdió sus casas, su plata, de todo en Estados Unidos, del 2009. Y el mundo igual.
el precio del petróleo cayó a menos de $50 el barril. Nuevamente, si nosotros tenemos un ingreso del salario de papá de 20.000 soles y cae a 1.000, imagínense ustedes, no me importa si mi papá es bueno, genio, no, simplemente no tiene que traer a la casa. Y luego subió y el 2011 estaba alto, 120, $130. Entonces ese país, Venezuela, no me importa quién estaba en el gobierno, eso poca importancia, estaba feliz. Su gobierno se dio el lujo de construir casas para todos. En Venezuela no se puede ver lo que se ve ahora en el Lomo de Corvina, porque todos tienen casa. Prácticamente les hicieron casas gratuitas con un precio mínimo, ¿no? Todo el mundo tenía casas, pero no invirtieron en ciencia, en conocimiento. Lo que vale ahora es el conocimiento, no la casa, no los. Tú puedes tener casa, pero si no tienes trabajo, estás frito. En el 2015, Bundungún, se desbarrancó el precio del petróleo nuevamente. Si el papá ganaba ya 10.000 soles y pasó a 2.000, ya no había plata para casi nada. En el 2016 se derrumbó. ¿Y entonces qué pasó en 2015? La gente no tenía que comer, tenía casa, pero no tenía comida. ¿Qué se hizo? La gente se fue pues a lugares donde había minerales a buen precio o a países desarrollados. O sea que esa es la verdad objetiva. Eso los científicos tienen que analizarlo con números, no con pensamiento, con ideologías. Nosotros somos científicos, no somos políticos. Y a nosotros no nos pueden engañar, tenemos que ir a las bases, a los números, a los ingresos, a los productos. ¿Qué producimos nosotros en Perú? Minerales, básicamente cobre, tenemos la suerte, pero y los minerales ni siquiera minerales procesados, minerales al bruto, concentrados. Y que Dios nos guarde que esos precios no bajen, porque si bajan así como ha bajado el petróleo, vamos a tener que hacer milagros para sobrevivir. ¿Se da cuenta? Entonces esos temas que usted está planteando son polémicos, pero si ustedes los quieren trocar, por favor, les agradecería que lo toquen con curvas económicas, con datos reales, pero no ideológicos. Nosotros no somos ideólogos, nosotros somos científicos. ¿Se da cuenta? Entonces, el gran tema, como lo dice Luis Francisco Lévano, es muy simple. Si no se invierte en ciencia y tecnología para ser capaces de generar riqueza con el conocimiento, cualquiera que esté en el poder la va a ver negra, porque no va a haber plata con qué vivir. Y claro, obviamente eso tiene que ver pues con la forma como ustedes enfrenten su carrera, sean buenos científicos o buenos emprendedores, como lo dijo Luis Francisco, ¿no? Entonces eso es muy importante. Ahora, ¿por qué los petróleos están tan bajos? Por la ciencia y la tecnología. Resulta que en Estados Unidos no era un país petrolero, no era un país petrolero, pero tenía en las profundidades de su suelo un petróleo que no era rentable, no era rentable, no era explotable. Pues ellos, ¿qué hicieron? Investigación y descubrieron cómo extraer el petróleo de esos lugares que antes no eran rentables, famoso el petróleo Shell, ¿no? Investigan eso. Entonces, ¿qué pasa? El conocimiento es el que da la riqueza. Y cuando se dice que el Perú es minero, esa es una ilusión, estimados alumnos. El Perú no es un país minero. Ingresen al Google porque un científico tiene que investigar. Pongan allí empresas mineras en inglés, mining companies, van a encontrar de todo menos peruanas, porque la empresa minera no es aquel que tiene minerales, es el que tiene tecnología minera. Tecnología es conocimiento. Finlandia, que es un país pequeñito, es un país minero porque tiene tecnología que la vende para
extraer minerales de los países que tienen minerales. Bueno, o sea que si ustedes hacen un análisis, tiene que ser un análisis científico, no ideológico, ¿no? Y eso está claro. Pueden ustedes buscar los casos de Corea del Sur, que era más pobre que nosotros en los años 60 y ahora es súper platudo, primer mundo, porque apostó en educación. Eso no lo digo yo, porque a lo que yo diga no importa, lo dicen los grandes analistas del mundo, ¿no? Ese es, se da cuenta. Entonces, bueno, ¿algún comentario? Profesor, como he puesto en el chat, uno no puede también considerar otros factores aparte del precio del petróleo, puesto que hay otros países petroleros en el mundo y durante la caída del precio del petróleo no han sufrido tanto. Incluso podemos ver el efecto que en Venezuela ahorita están importando petróleo a pesar de que sea un país petrolero por naturaleza. ¿No podríamos también considerar el hecho de que haya un mal manejo de los recursos locales? Bueno, como yo dije hace un momento, puede haber un mal manejo, buen manejo, pero si no tienes que vender porque el precio está bajo, como repito, una cosa muy sencilla, si a nuestros padres le reducen el sueldo a la 10ª parte, pues no sé qué buen manejo podría hacer con ello, pero el tema es que el precio está reducido. Ahora, tú me dices los países árabes. No Notarán solo pensaron, ustedes, sino, bueno, en otras partes también petroleros no han sufrido el golpe de tal manera tan dura como lo ha sufrido Venezuela. a eso voy, pues, como digo, hay países inteligentes, ¿no? Hay países que el petróleo lo han usado, el precio del petróleo cuando eran muy buenos, lo han usado para hacer enormes ciudadelas, súper turísticas, súper lujosas, lo han usado para hacer ciencia, tienen incluso grandes equipos de fútbol, porque han sabido invertir la plata en el momento que tenían los recursos. Eh, o sea que ya no necesitan, te necesita por supuesto el petróleo. Por otro lado, también tienen que ver ustedes, hay varios tipos de petróleo. Hay petróleos caros, hay petróleos baratos. Tienen que ver qué tipo de petróleo tiene Venezuela, qué tipo de petróleo tienen otros países. Eso también tienen que ustedes ver. O sea, si quieren hacer un análisis, tienen que hacer un análisis científico, no ideológico. A eso me refiero. Profesor, quiero comentar a ver si es que he entendido bien. Entonces usted está diciendo de manera objetiva que Venezuela ha tenido una caída, ya sea por un buen manejo o mal manejo, y son por los precios, debido a que Venezuela, digamos que su punto de apoyo siempre ha sido el petróleo. Y Así que eso como el puede Perú, sucederle al Perú si, claro, eso le puede suceder al Perú si los precios del cobre bajan. Al claro, menos así lo había entendido. efectivamente. Pero para que no ocurra eso, en lo que yo vengo luchando del año 80, hay que hacer ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología para que cuando no tengamos buenos precios, pues tengamos nosotros una, eh, una defensa, ¿no? Por eso es que ustedes saben también que Estados Unidos, por ejemplo, ya está perdiendo totalmente eh, el liderazgo tecnológico. Ya China lo está ganando y los norteamericanos por eso han tenido un gran problema y han elegido un gobierno Trump porque están en graves problemas. Entonces, ahora bien, ¿qué han hecho el nuevo gobierno? ¿Qué cosa ha hecho? Bueno, pues les voy a mostrar nuevamente una, vamos a ver, acá está. ¿Ven ustedes mi pantalla? Sí. Aquí dice Biden, ¿no? Quieren expandir los planes de ciencia y tecnología. Y más abajo dice, miren, la idea de expansión masiva del presupuesto y la misión de la National Science Foundation para ayudar a los Estados Unidos, ¿no? Salir porque hacerle frente a China, ¿te das cuenta que es un país, dicho sea de paso, dirigido por un partido comunista que se llama comunista? O sea que estos países grandes se dan cuenta que si no tenemos ciencia, si no tienen ellos ciencia, van a estar fritos porque China ya les está ganando en todo.
Eso es lo que, esas son decisiones políticas adecuadas que necesitamos nosotros tener, ¿no? Y China es un país que dirigido por un partido comunista, pero esa palabra comunista para ellos les interesa muy poco. Lo que ellos apuestan es a la educación, a la tecnología. Desde los años 80 enviaron millones de científicos para que aprendan la tecnología, la ciencia en los países desarrollados y regresaron a su país para ponerlo a, a servicio de su patria. Y hoy en día, y yo eso lo digo porque tengo colegas que han ido a China, me dicen que en China hay lugares tan lujosos que nunca han visto ellos, que viven en Norteamérica, nunca han visto en Estados Unidos. O sea que en China hay más lugares más lujosos que en Estados Unidos. ¿Todo eso por qué? No porque haya un partido comunista, eso, sino porque han apostado a la educación, a la ciencia y a la tecnología. Profesor, disculpen. Sí. ¿No hay que considerar el hecho que han robado trillones de dólares en propiedad intelectual? Perdón, ¿cómo es su pregunta? El hecho de que China ha robado trillones de dólares en propiedad intelectual, es un estimado a lo largo de los años. Bueno, puede ser que haya robado, no sé si esa es la palabra correcta, pero estamos hablando de conocimiento, ¿no? De conocimiento. Si han robado el conocimiento, bueno, pero es conocimiento, no se han robado minerales. Ahora, pero una cosa muy bien también tienen que ustedes estudiar es lo siguiente. Las empresas norteamericanas, ¿cuántas empresas norteamericanas están invirtiendo en China? ¿No? ¿Por qué van a China? ¿Por qué van a China a invertir miles y miles de millones de dólares y no vienen a Perú? ¿Alguien tiene una idea? ¿Porque China es comunista? ¿O por qué? ¿Por la mano de obra? Mano de obra. Y densidad de población también. Mano de obra es una palabra antigua, mano de obra, porque no tienen mano de obra. Ellos tienen mente de obra. Ahí se hacen los equipos tecnológicos más complejos. Tecnología. Tecnología es conocimiento. Ellos tienen conocimiento. Entonces las empresas grandes invierten donde van a ganar más. Y donde van a ganar más es donde haya gente educada, científica, tecnológica. Y donde van a ganar menos es donde hay minerales. Y para que vengan a invertir en donde hay minerales, los países tienen que aceptarle unas condiciones que difícilmente aceptaría un país desarrollado, o sea, los grados de contaminación, etcétera, etcétera. De modo que, por favor, si ustedes quieren hacer un trabajo así, tienen que ver todas las variables, no la parte ideológica. Lo que menos interesa en las ciencias es la ideología. La base del desarrollo de cualquier país es el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la educación. Bueno, ¿preguntas? A ver, si no hay pregunta, entonces pasamos al siguiente grupo. Pero antes de pasar al siguiente grupo, voy a tener que cerrar la lista. La burocracia nos exige cerrar la lista y abrir la otra. Qué increíble esto. Profesor, ¿me escucha? Espérese un momentito que voy a cerrar la lista y pasamos a la otra hora que también tengo que llamar lista. Registrado correctamente. Muy bien. Ahora voy a la lista de práctica. Muy bien. Ahí vamos. A ver, ¿qué es este? Albújar. Alvarado. Presente, profesor. Bautista. Presente, profe. Bayona. Pereta. Presente, profesor. Bayona no está, ¿no? Carguancho. Presente, profesor. Castro. Presente, profesor Castro Rosas. Chafloque.
Presente, Chifloque. Cueva, Presente. Díaz, Presente, profesor. Díaz Colonia, ¿no? Sí, profe. Díaz Sánchez, Presente, profesor. Díaz Efio Sánchez. Cueva, Presente. Enciso Casani, Presente, profesor. Escalante, Presente. García Castillo, García Castillo, presente, profe. Girón Vinces, Presente, profe. Guillén Cruz, Presente, profesor. Guillén Vázquez, Presente, profesor. Gutiérrez Castro, Presente, profesor. Inostroza Caldas, Presente. Guamán Ruiz, Presente. Lébano Puma, Presente, profesor. López Lozano, Presente. Mamani Guamaní, Presente. Maye Poma, Presente. Mendizábal, Mera Amado, Presente, profesor. Montes Palma, Ocampo Burga, Ocampo presente. Oreta Nanta, Presente. Palante Palomino, Presente, Palante. Peso Roel, Presente, profesor. Piero Larrimac, Quiroz Ricapa, Ramos López, Presente, profesor. Rojas Quispe, Presente, profesor. Sarabia Sabino, Presente, profesor. Saucedo Vázquez, a ver. Soriano, Presente, profesor. Tito, Tito presente, profesor. Tolmos, Presente, profesor. Torres Ramírez, Presente. Tobar Alvarado, Presente, profesor. Trujillo Salazar, Profe, en el chat ha dicho presente. ya, Vergara, Vidal, Presente, Vidal, profesor. Villanueva. Villanueva presente. A ver, ¿alguno en el chat ha dicho algo? Buenas noches, profesor. Saucedo Vázquez. ¿No me ha llamado o no lo escuché? Sí. Está bien. Ya. Ok. Vamos a poner. Profesor, disculpe, tengo una consulta. Espera, todavía que ahorita tengo que poner el nombre aquí. Un momentito.
Claro, asistencia. Ya, dígame su consulta, por favor. Profesor, algunos compañeros y yo teníamos la duda sobre el proyecto, o sea, sobre si el proyecto se iba a desarrollar en todo el ciclo, ¿es cierto? Claro. Sí. El examen final va a ser el producto de la investigación, no va a ser broma. Tenemos que ustedes, de acuerdo a lo que me ha explicado el que inventó el curso, están entrenándose para ser investigadores. Por lo tanto, eh, hay dos notas, le señalé. Una nota que se llama nota avance, que es a mitad de ciclo, y una nota final. Los avances significa que ustedes van a avanzar su investigación. Yo veo que están siguiendo un poco lo correcto, les pongo una nota de avance, es lo que está de acuerdo al- a la naturaleza del curso, y al final presentan su trabajo y pongo una nota final. Eso no lo he inventado yo, lo ha inventado la escuela. En el ciclo pasado no estaba muy enterado del tema y puse notas como en años anteriores, ¿no? Nota de prácticas, nota parcial, final, no. En este caso es avance de la investigación y al final la nota final. ¿Sí? Sí que Profesor, entonces, ¿hay parcial y final? no, repito, pues joven, repito, mire, no hay parcial y final de la manera convencional, sino ustedes han revisado el de sílabus y dice examen avances, no se llama parcial, se llama avances. A mitad de ciclo veo cómo han avanzado ustedes, sus investigaciones, ¿no? Y al final, nota final, significa que cómo lograron su trabajo de investigación. No es un curso normal, es como algo así como un seminario de tesis, eso es lo que me han explicado. Profe, ¿Sí? Ok, profe, gracias. disculpe, ¿cuándo nos va a dar más o menos las pautas de qué es lo que debemos seguir o bueno, para poder hacer nuestro proyecto, ¿no? No, pues justamente, mire, ve, yo estoy dictando una charla. La vez pasada dicté la charla ¿qué hay que investigar? ¿Se acuerdan? Cómo uno escoge su tesis, su tema de trabajo. Ya. Ahora es, una vez que ya han escogido ustedes, viene la parte cómo hacerlo. Ya una vez que tienen cómo hacerlo, yo les voy a explicar cómo hacerlo. Entonces ustedes van a avanzar cómo hacerlo. En la siguiente clase les voy a dar una charla para que ustedes vayan avanzando su trabajo de investigación. O sea, es algo así como si que yo estuviera como asesor del trabajo que ustedes van a ir desarrollando. No sé si me dejo entender. O sea, no, Entonces, profesor, las pautas con respecto a lo que tenemos que seguir, digamos, ¿no? Lo que queremos investigar lo va a dar la próxima semana o ahora mismo. ahora mismo les voy a decir, pues, o sea, una vez que escogen el tema, yo les voy a decir cuál es lo que viene después. Cómo van avanzando, le diré cómo avanzar, etcétera, ¿ya? Ok. No le puedo decir ahorita cómo hacer todo, pues imagínense cómo esto, bien, la investigación es larga, no se puede decir en unas cuantas palabras, ¿no? Y van a hacer esto, no. Sino, si ustedes quieren una forma general, les podría decir que la investigación este, está compuesta por 8 pasos, ¿no? La próxima clase les voy a dar esos 8 pasos para que tengan una idea más o menos general, pero yo les tengo que ir guiando paso a paso para ver si van avanzando. Ok, bueno, entonces, ¿qué otro grupo hay, por favor? Sí, profesor. Bueno, usted había delegado, o había sugerido un tema y yo con unos compañeros nos sumamos. Somos, se llama Manny, Víctor Díaz, Renzo Campo, César Pecho y Hugo Vergara. El tema fue evolución
de número de contagios COVID, muertes por COVID, desde el inicio de la pandemia. Nosotros bueno, ha sido relativamente sencillo conseguir datos, tablas, gráficos que nos muestran resúmenes eh, de, de los contagios, pero justamente hace unos días, luego de juntar toda bueno, toda la información que nosotros creíamos que era importante en un grupo que nosotros ya nos hemos organizado, estábamos pensando en que el enfoque que le habíamos dado en un comienzo al buscar a toda esa información era simplemente obtener números, pero quizás nos estábamos adelantando, el tema de conversación fue para adelantarnos un poco más, porque estábamos pensando en qué conclusiones vamos a sacar con esos números, porque estábamos pensando que desde ya deberíamos de plantearnos el objetivo de nuestra investigación, porque, o sea, si bien vamos a ver con toda esa información que recolectada, la evolución de todos esos números relacionados a los contagios, a las muertes y a otros números relacionados, ¿para qué estamos haciendo esa investigación? Y bueno, estábamos en un debate entre nosotros de que si es que debemos de enfocarlo por el lado social, que debemos de verlo quizás delimitar más el espacio geográfico en el que vamos a ver esas cifras, porque en un principio pensábamos verlas en el mundo y en algunos países importantes y también acá, pero si es que lo vamos a ver de forma un poco más compleja, considerando las medidas del Estado y la parte económica, entonces solamente, bueno, no es por limitarnos, pero sería un poco más plausible para nosotros tratar de explicar la relación que existe entre esos números con la realidad nacional, con algunas fechas importantes, por ejemplo, las festividades, eh, feriados, las elecciones, cosas así. Y bueno, nosotros estábamos esperando quizás una indicación para saber cómo seguir, porque solo, bueno, se nos sugirió el tema de bueno, así, pero no se nos delimitó un espacio hacia dónde debíamos de ir y bueno, creo que mi compañero fue el que le preguntó acerca de las indicaciones a seguir. Sí, gracias por su inquietud. En ciencias, sean estas físicas, químicas, etcétera, hay lo que se llama la obtención de datos, la medición en física, en química y en toda la disciplina de ingeniería hay que obtener datos, ¿no? ¿Para qué? Primero, para interpretar los datos, es decir, ¿qué significan estos datos? ¿Por qué hay fluctuaciones? Y en el caso del COVID resulta muy interesante ver, por ejemplo, cuando uno habla del número de muertes. Para mí, los números esenciales es el número de muertes por día, por cada día, cuántos se han producido a lo largo de toda la existencia del COVID. Y el número de contagios por cada día también, el número de contagios, ¿no? O sea, tienen dos curvas, número de contagios por día, número de muertes. Y tienen que correlacionarlo eso con las decisiones gubernamentales. Por ejemplo, por el caso más evidente, ¿qué pasó cuando en Navidad se permitió que la gente vaya a visitar a su gente, a su familia? ¿En qué momento comenzó a reflejarse eso en la curva del número de muertes o el número de contagios? ¿No? ¿Y cuántos días después se nota? El año pasado, por ejemplo, yo estaba haciendo ese cálculo básicamente y veía que unos 14 días después que la gente comenzó a salir, empezaron más muertes o empezaron más contagios. O sea que ustedes haciendo
la interpretación de por qué sube, ¿no? Entonces van a poder recomendar al gobierno tomar tales o cuales decisiones. Y la economía, por supuesto. Si la gente tiene que salir para sobrevivir, o sea, aun cuando se les prohíba, si tú no puedes vivir sin salir, aunque te lo prohíban, tiene que salir, pues no te mueres pues en casa. Entonces, eso tiene que ver qué pasa con la gente que no tiene, cuando ya no hay plata para comprar comida, ¿no? Cuando se agotó la economía. Entonces van a ver un aumento de muerte que se observa en las curvas. O sea, todo tiene su causa. En ciencia, lo que ustedes tienen que ver es la correlación de las curvas. Así como al caso anterior que le explicaba, no es una cuestión de imaginar subjetivamente que puede, no, sino las curvas, tiene que haber una correlación entre las curvas y los hechos sociales. Si tal cosa ocurre, ¿qué pasa en la sociedad? ¿Cuántas muertes se producen después de Navidad? Por ejemplo, en este momento hubo elecciones, ¿no? Un buen porcentaje de gente como el que habla no salió a votar porque yo sé que saliendo estoy corriendo el riesgo de morir porque no puedo contagiar. Yo tengo 72 años, sé que si salgo puedo morir, hay una probabilidad de morir, entonces no salgo. Pero hay gente que ha salido. Entonces las curvas que ustedes están haciendo ahora, que van a completarse después, van a ver el efecto de las elecciones. Ese se llama interpretación de datos. Todo lo que nosotros hacemos en ciencia es interpretar los datos de las mediciones. Pero claro, en este momento no podemos hacer mediciones de laboratorio porque estamos en casa, pero hay gente que está haciendo mediciones por nosotros. ¿Quiénes son esos? Las personas que están contando los muertos, las personas que están contando los contagiados, las personas que están contando, etc. Y con el grupo anterior, por ejemplo, no se trata de hacer mediciones ni divagaciones, y a otros han hecho las mediciones, y a otros han dado el precio de los metales, y a otros han visto cuánta gente salió de Venezuela, en qué año, en qué momento salió. Tiene que ver esa correlación matemática entre hechos que se pueden medir y hechos que también se pueden medir. No se puede hacer otra cosa. Y por si acaso, el día viernes a las 6 de la tarde por cienciaperú.tv voy a entrevistar a un economista peruano, Enrique Cornejo, que es llamado neoliberal, o sea que está no es un comunista, todo lo contrario. Le he pedido que me haga, por favor, una correlación de la exportación de materias primas y las dificultades que sufrían los países como Perú, en el caso de peruano concretamente, ¿no? ¿Qué relación hay? Como dependemos solamente de los minerales o prácticamente, nuestro destino es pues el precio de los minerales. El día viernes a las 6 de la tarde por cienciaperú.tv. De modo que interesante su trabajo porque va a poder relacionar los datos que otros miden y hacer la interpretación. Ojo, en la ciencia, el que mete gol es el que interpreta, el que explica, no el que mide. Acuérdense que Albert Einstein se hizo un gran científico no porque midió la velocidad de la luz, sino porque interpretó por qué otros midieron que la velocidad de la luz era un invariante que no dependía del observador. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que ustedes se entrenen para interpretar resultados. Y claro, después cuando puedan hacer sus propias mediciones, ya pueden interpretar sus resultados. Resultados obtenidos por ustedes mismos. Lo que respecta a la política, hay los que miden, son los famosos encuestadores. Hacen las encuestas y luego vienen los que interpretan los resultados. Ahí, bueno, ahí se mete un poco complicado porque interpretar los resultados es muy difícil porque estarían ustedes
pensando lo que imagina la gente, por qué votó de una manera u otra manera. Ahí ya se mete un poco la ideología, ¿no? Dice, uno se interpreta de un sitio, otro se interpreta de otro lado. Por ejemplo, algunos interpretan, por ejemplo, decían, los que interpretaban después de las elecciones al economista que voy a entrevistar el viernes, decía, justo después de las elecciones, lo pueden ver también, se llama Enrique Cornejo en cienciaperú.tv, él hacía cuentas, ¿ah? Él decía, miren, acá los partidos que han votado por, que son de derecha son estos, pa. O sea que en total hay un mayor porcentaje que los de izquierda. ¿Eso qué significa? Que va a haber más votos por la derecha, que es Keiko, ¿no? O sea, para él, los resultados de las elecciones iba a ser por Keiko en la encuesta. Y no acertó, porque hay otros parámetros ideológicos, de qué sé yo. Hay elementos que no son científicos, no son de las ciencias duras, son de cuestiones psicológicas, qué sé yo, otros temas. Pero eso es muy difícil, las ciencias sociales es muy difícil de explicar. Es como la psicología, ¿no? Un poco complicado. Nosotros nos limitamos de correlacionar números, curvas, funciones, etc. ¿Alguna pregunta? Bueno, hay otro grupo entonces que va a trabajar. Profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor. Le saluda Alvarado. Buenas noches. ¿Usted es músico? No, ya quisiera yo, pero no. ¿Por qué esa foto que usted pone, de qué se trata? No, lo que pasa es que mi hermana antes usaba mi cuenta Zoom para sus clases y lo dejó así al parecer, entonces no me molestaba en sacarlo. Profesor, le quería comentar sobre mi tema y sobre mis compañeros. Yo estoy haciendo grupo con Torre, Tobar, Tolmos y mi compañero Alexander, que no me acuerdo su apellido, me va a disculpar él. Pero vamos a hablar sobre los efectos, ya sean positivos o negativos, del uso de multimedias en la educación. Comentaba, si no me equivoco, Marco Aurelio Di Negri, que hay un efecto negativo del uso de multimedias en la educación a nivel escolar. A nivel universitario no mucho, porque ya uno comienza a desarrollar lo que es el ser autodidacta, pero por ejemplo yo he trabajado como docente y he trabajado con multimedia, entonces tengo experiencia de que esto crea tanto un efecto positivo como negativo. Positivo, ¿por qué? Porque la ciencia, la educación en sí, la manera en cómo nosotros aprendemos ha ido evolucionando durante la historia y va a llegar un punto de inflexión nuevamente donde vamos a tener que quizás dejar los cuadernos y los lapiceros y comenzar a optar por nuevos recursos. Pero también tiene efectos negativos porque, o sea, todo cambio contrae efectos negativos, ¿no? Hoy en día vemos, bueno, yo he tenido alumnos que, por ejemplo, no desarrollan detalles mínimos que podrían igual influir en la vida profesional de una persona, ¿no? Como la caligrafía, como el orden, la disciplina de tener un cuaderno, cosas por el estilo. Mi compañero Alexander se apellida Vidal, me va a disculpar mi compañero Alexander, pero ese es el tema que vamos a investigar nosotros. Bueno, interesante, pero ojo, nuevamente repito a lo anterior, ¿ah? Tiene que haber datos, curvas, números. De repente los hay, también hay. Bueno, después voy a hablar del final después de escuchar al resto. Otro grupo, por favor. Profesor, buenas noches. Les saluda Alexander. Guillén Vázquez. Mi grupo está conformado de 5 personas y mi tema que hemos propuesto 2 temas. El primero es el desarrollo de un sistema robótico móvil para la desinfección remota utilizando UV. No sé si me pueda permitir poder compartir mi pantalla para poder mostrarles una idea más o menos de lo que queremos hacer. Y el otro tema es sobre
acerca sobre inversiones en la bolsa en el sector de agua, sus implicancias, peligros y causas. Esos dos temas están en discusión en mi grupo. Y bueno, a continuación voy a presentar algo pequeño acerca del proyecto que le estoy comentando. No sé si se puede ver mi pantalla, disculpe. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el tema de la propuesta que en un principio conformamos el grupo fue el desarrollar un sistema robótico móvil para la desinfección remota utilizando UV ante la pandemia, ¿no? Consistía en armar o diseñar un robot que pueda, por ejemplo, evitar el contacto entre el médico y el paciente, debido a que los hospitales, mayormente, el que está en primera fila es el médico, ¿no? El que se contagia, como se dice, con mucha facilidad o está mucho, ¿cómo se dice? Corre el riesgo de poder contagiarse, es el personal de salud. Entonces, por ello, se pensó en crear un robot que desinfecte conforme va avanzando y le pueda permitir al médico poder comunicarse con el paciente. Asimismo, poder a darle la asistencia y soporte al personal de salud, ¿no? Y la idea que se maneja, por ejemplo, es este aparato que está acá abajo. Es un dispositivo que usa luz ultravioleta para la desinfección, ¿no? Y mi grupo está conformado por mi persona que le está hablando, Guillem Vázquez, por Roberto Pedro Beretta Liñán, Juan Carlos Rojas Quispe, Gutiérrez Castro, José Carlos y Sarabia Sabino Adrián. Y mi compañero, por ejemplo, Roberto, mencionará un poco más acerca del proyecto que estamos aquí como para que se pueda entender un poco mejor. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya, muy bien, perfecto. ¿Está bien? Buenas noches, ¿qué tal? Soy Adrián Sarabia. Yo había propuesto el tema de la inserción del agua en la bolsa de valores. Bueno, esto tiene que ver con el hecho de que últimamente eh, se está avisorando un futuro quizá un poco trágico por las consecuencias que han venido resultando de la quema indiscriminada de combustibles fósiles y su repercusión en el calentamiento global, ¿no? Entonces, cómo esto ha afectado en el cambio climático, ha afectado a diversas poblaciones a nivel mundial y en especial a los agricultores en varios sectores bueno, de nuevo del mundo. Pero esta iniciativa de la inserción del agua a la bolsa de valores es en California, en Estados Unidos, y no está ligado actualmente a inversiones en todo el mundo, pero las empresas lo hacen porque, bueno, como una manera de asegurar el valor futuro del agua, ¿no? Por los actuales fenómenos que están surgiendo. Y bueno, nada, detalles como que el agua no es un bien en verdad ahora, no se ve como un bien económico, sino más bien está entrando por un lado del mercado virtual, un mercado avisorado a futuro. Si no me equivoco, bueno, alrededor de $500 es que se está, eh, se está poniendo en valor con unos miles de galones de agua. Y esto, bueno, de nuevo es por todo por los cambios que están habiendo y bueno, netamente en California, actualmente en California. Vamos a ver que se pueden introducir datos como la cantidad de incendios forestales que hay, que hubieron por año, o quizá las inversiones en otros tipos de productos o de bienes y la comparativa que podría tener o la repercusión que podría tener, ¿no? En unos años. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Digo, el otro grupo? Profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Bueno, mi nombre es Carlos Miguel y voy a proceder a presentar a mi grupo, ¿no? Los integrantes que están en este grupo son Oreta Nanta, Saucedo Vázquez, Montes Palma
y Ramos López. Bueno, el tema a lo que nos vamos a inclinar a la posterior investigación es el tema de la ingeniería médica y biomédica. Un tanto a lo que señaló el video presentativo que hizo la primera clase, nos pareció muy interesante como para poder evaluar en un futuro proyecto. Y bueno, los puntos a tratar, al menos para poder continuar el proyecto y posteriormente con los datos estadísticos, vendrían a, bueno, eso es lo que estamos debatiendo, pero tenemos claros los puntos, ¿no? Vamos a ver un recorrido de cómo se insertó la ingeniería, la combinación entre biología e ingeniería en el Perú a lo largo de los años, ¿no? Cómo se trató en el sector de salud y la tecnología que se utilizó, tanto con componentes tecnológicos, médicos y procesos biológicos, y los datos estadísticos, obviamente, cómo o en qué sector se utilizó más la ingeniería biomédica y cómo está, bueno, cuál es la investigación actual en el Perú. Eso sería todo. Bueno, la definición de ingeniería, como ustedes saben, es la aplicación de las ciencias. Hay que primero tener ciencia para hacer ingeniería. Y la ingeniería, aplicación de las ciencias, dependiendo en qué se aplica. Si se aplica en medicina, se puede llamar ingeniería médica, o que tiene que ver con la vida, bioingeniería, ingeniería genética, si aplica la genética para resolver problemas, etcétera, etcétera. Tendrán ustedes que definir bien en qué campo van a estudiar, qué campo de aplicación. Dicho sea de paso, en la UNI no hay, muy pocos son científicos puros, ¿no? Porque la ciencia es una actividad de comprender la naturaleza de las cosas. No necesariamente aplicarla, sino comprender. Pero casi todos los profesores que hacen investigación están aplicando en algo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el doctor José Solís, que está aplicando nanopartículas para obtener textiles antivirales contra el COVID, con nanopartículas. Y utiliza la técnica de pintura de los tejidos para pintar, entre comillas, con nanopartículas un tejido. Eso ya no es física ni química, sería ingeniería textil, aplicando la ciencia para los textiles. No, bueno, en este caso, si ustedes hacen una investigación en bioingeniería, tienen que definir bien el campo de acción. También se tiene la ingeniería, la física médica, que podría ser ingeniería médica en radioterapia, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas cosas que tienen que ser bien encuadradas en un marco teórico práctico. El siguiente grupo, por favor. Si no hay más grupos, le voy a dar entonces una indicación general para todos. Una vez que escojan ustedes un tema de estudio, un tema de investigación, también han definido qué cosa quieren obtener, ¿no? Qué cosa quieren obtener. Resolver un problema concreto, como el caso que nos explicó Augusto Becerra, si quiere obtener nuevos alimentos o algo, algún resultado que quieren, o simplemente conocer la naturaleza de las cosas, ahí sería investigación básica. Pero tienen que, como dijo Becerra también, hacerse la pregunta. La investigación es responderse una pregunta. ¿Cuál es la pregunta fundamental de su investigación? ¿Qué pregunta quieren responder? Y cómo la van a, ese se llama definir la pregunta. ¿Qué problema quiero resolver? Luego viene la metodología.
¿Cómo lo voy a resolver? ¿No? Y luego se pasa al acto, o sea, se trata de resolver y al final se hace un informe. Bueno, como ya ustedes definen qué cosa quieren resolver, lo primero que tienen que hacer todos es buscar bibliografía, porque hay otros investigadores que seguramente han tratado de resolver ese problema o problemas anteriores a ese. Y eso se llama la investigación bibliográfica. Y para eso ustedes tienen el Google académico. El Google académico, ustedes saben muy bien, ponen allí, vamos a ver si podemos ponerlo en práctica. En este momento voy a colocarme Google. Acá tengo. No se busca en cualquier Google, sino académico, que supone ahí están las investigaciones. A ver, ¿cómo es esto? También se llama Scholar, Google Scholar. ¿Ok? Voy a ver si comparto mi pantalla para que ustedes vean. Vamos a ver la pantalla. Ahí está. Este es el Google académico. ¿De acuerdo? A ver, uno de ustedes me dice qué tema, qué problema quieren resolver. ¿Alguien me dice? Bueno, Por lo ejemplo, último. evolución de contagios de COVID. ¿Perdón? Por ejemplo, lo que comentamos hace un rato, evolución de contagios diarios de COVID. Ya. Otro tema también importante es que se trata del Perú, del mundo. En este caso puede ser el Perú, ¿no? COVID-19, Perú. Te ponen aquí COVID-19 Perú. Y acá ven cualquier cantidad de publicaciones. Bastante publicaciones. A ver, ¿cuál sería? Acá vemos. Vamos a usar la palabra evolución. Evolución. Dice, primer fallecido por COVID en el Perú. Imagínense. Una publicación científica del primer. Estrategia nacional contra la propagación de la pandemia. Ahí está. Es una estrategia. ¿Qué cosa han hecho? Evolución de la pandemia COVID en las regiones andinas del Perú. Ojo, ahí también ustedes tendrían que, bueno, los efectos no son iguales, dependiendo de la región. O sea que acá ustedes tienen cualquier tipo de información sobre el tema que quieren estudiar. Mientras más preciso ustedes tengan, mejor. Pueden poner aquí evolución Lima. Características clínico-epidemiológicas de pacientes fallecidos por COVID en un hospital de Lima. ¿Ven? O sea que
tienen acá para estudiar y aquí ingresan y tienen la publicación. Es increíble qué cantidad de publicaciones hay al respecto. Pero en lo que yo les recomiendo a ustedes es lo que les expliqué, ¿no? Número de fallecidos por día, número de contagios por día, ver los efectos de cada norma, de cada medida tomada por el gobierno, a ver si hay alguna relación. Básicamente se sabe que apenas se dice pueden salir, a las 14 días hay contagios, empiezan a crecer y los muertos también. Esa es una idea. Y tienen que correlacionarlo con las medidas que da el gobierno. Navidad, 28 de julio, elecciones. A ver si hay alguna relación. Y ver si ese problema ha sido estudiado acá por alguno, ¿no? Por ejemplo, ponen ustedes acá Navidad. Bueno, si no hay nada, quiere decir que ustedes son los primeros en haberse preocupado los efectos de la Navidad en la evolución del COVID. Esa es la manera como se busca información. Claro, en algunos casos los temas son en inglés, ¿no? Por ejemplo, habíamos tipo de petróleo, por ejemplo, tipo de petróleo, precio. Ahí está. Caracterización paramétrica de los rendimientos de los precios de COVID. Impacto de precios sobre el crecimiento económico de Colombia. Determinantes de los precios reales de petróleo y su impacto sobre las principales variables macroeconómicas. Volatilidad de los precios del petróleo y su impacto en América Latina. Todo eso sí he estudiado. Situación del mercado internacional del petróleo. Inestabilidad de precio del petróleo. Entonces uno entra acá, pero no encuentro los precios por tipo de petróleo. Tipo de petróleo. No todos los precios son iguales. Bueno, esa es la forma como es que ustedes pueden estudiar cada tema, yendo al Google académico y encontrando información. De ahí van a empezar, no van a empezar ustedes de cero. Claro, en algunos casos hay en inglés, y en inglés ustedes tienen que aprender inglés de todas maneras. Todos los ingenieros, los científicos de estos tiempos tienen que aprender inglés para salir al extranjero, hacer cursos, de repente trabajar en el extranjero. Y en el Google académico ponen artículos en inglés y algunos de esos artículos tienen que pagar para verlos. Pero hay el famoso Sci-Hub, un hacker ruso, una hacker rusa que te permite obtener los artículos gratuitos. Ok, bueno, ese es más o menos lo que tienen que hacer ahora, empaparse de la bibliografía del tema concreto que ustedes han escogido. Y como ustedes notan allí, les he mostrado que los temas son muy específicos. No pueden hacer una cosa muy amplia porque nos perdemos en las nubes. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces... ¿Nos podría orientar un poco sobre
dónde orientar, dónde publicar, cuáles serían los primeros pasos, las solicitudes, a dónde enviar, qué tipo de revistas hay, dónde nos podríamos enfocar como alumnos pre o profesionales ya. Bueno, oiga usted, pero si todavía no termina de investigar y se quiere publicar. No, es por otros trabajos. Ah, ya, usted quiere que le diga cosas para otros trabajos. Bueno, este, ah, mire, yo le he mostrado hace un momento, le he mostrado el Google Académico, ¿no? Vamos a mostrar nuevamente. Voy a nuevamente entrar al Google Académico. Ya. Cualquier tema. ¿Cuál es su tema que está investigando usted? Bueno, la inserción del agua en la bolsa de valores. Ah, water. Vamos a poner inglés. Water. Invest. Water invest. Ahí está. Mira, pone usted acá, las mejores revistas están en inglés. Acá. Ecosystem Services in Urban Water Investment. ¿Usted quiere publicar un artículo en ese campo? Coloca el tema y sale una revista. ¿Y qué dice acá? Journal of Environmental Management. Hace clic acá y ahí tiene la revista. Entonces usted va a someter un artículo, submit an article. Antes de someter el artículo, tiene que ver la guía, qué necesita para, cómo tiene que ser su artículo. Y aquí está. Guía para los autores, introducción, la ética, la declaración, todo lo que debe saber para escribir en esa revista, ¿no? O sea que, por ejemplo, las referencias, cómo se hacen las referencias, cómo es que se colocan en la revista, ¿no? Eso es, así es como la pregunta que me ha hecho es cómo escoge dónde publicar, ya le dije, ¿no? Entra al Google Académico, pone su artículo, el título de ese artículo y va a ver todas las revistas que publican artículos en ese campo y esas son las revistas en las que usted va a publicar. ¿Está satisfecha su pregunta? Sí, profesor, gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces, para concluir, ya tienen ustedes el tema, ya saben cómo buscar información en la bibliografía, porque al final de su trabajo van a poner bibliografía, todos los artículos que han consultado para la introducción, ¿no? Ahí van a saber qué cosa se ha hecho hasta este momento, sobre el tema que ustedes han escogido. Nunca somos los primeros
hay alguien que ha dicho algo, que ha hecho algo al respecto. Nosotros tenemos que añadir a ese algo un granito de conocimiento más para que los que vengan después sigan avanzando. Esa es la idea de la investigación. No es nada extraordinario, sino añadir conocimiento al existente en el tema que hemos escogido. Pero por favor, como ya les he dicho, la ciencia es una actividad que es sobre todo verificable. Verificable significa que hay datos que pueden verse que es correcto el resultado que uno ha obtenido. O sea, cuando ustedes hacen una investigación, van a escribir una metodología. La metodología es cómo han hecho su investigación. Y con esa metodología han obtenido un resultado. Entonces, cuando uno coloca un artículo en alguna revista, el jurado dice, voy a repetir el experimento con la metodología que me ha dicho el autor, para ver si es cierto que han obtenido lo que me están mostrando, lo que me están poniendo allí en su artículo. Porque eso es muy importante, o sea que tiene que ser algo que se pueda repetir, si no, no es ciencia, puede ser cualquier otra cosa menos ciencia. Nadie puede hacer un artículo científico con una metodología que no se pueda repetir. ¿No? Ese es lo veremos tal vez en la próxima clase, esas características. Pero por ahora ya ustedes tienen un trabajo, buscar bibliografía sobre su trabajo que han escogido. ¿Ok? Preguntas, por favor, alumnos. De ustedes depende el futuro del Perú. Ser buenos investigadores y resolver problemas por los que estamos atravesando. No hay preguntas. Bueno. Entonces Profesor, yo tenía una pregunta. A ver. Yo recuerdo muy bien claro en la prueba de entrada que había una pregunta que decía algo sobre los datos, que si los datos de un artículo que habían publicado, se podían usar para poder realizar otra investigación. Yo le puse que sí como respuesta, ¿no? Porque podría ser un poco... No le escucho bien, no le escucho bien ahí. ¿Puede acercarse más a su micro? Ok. Sí, en la prueba de entrada usted mencionó una pregunta sobre si los datos de un artículo de un artículo de investigación que ya están publicados se pueden usar para poder hacer otra investigación. Ya. Y querías saber si es verdad, que si se puede o si no se puede. Yo le puse que sí, no estoy muy seguro porque pensé que los datos digitalizados se pueden usar para otra investigación, pero no, si me podría ayudar con esto. Ya, mire, los datos es la materia prima de la investigación. Entonces, el trabajo del científico es interpretar esos datos. Si es que alguien obtuvo los datos, los publicó y les dio una interpretación, significa un modelo matemático de repente, con el modelo matemático reproduce los resultados que están allí publicados, los datos publicados. Pero de repente usted dice, no, esos resultados pueden también ser reproducidos por otra fórmula, que es la que yo he encontrado, y lo publica, ya eso se puede, por supuesto, usar los datos de otros, pero para darle otra interpretación diferente y reproducir los mismos valores, pero con otra reproducción. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la ciencia. Se puede usar, por supuesto, los datos ya publicados, porque los datos es materia prima, no es el final de la investigación. Bueno, jóvenes, entonces Gracias, profe. nos quedamos allí. Será hasta el próximo martes.
Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Luego, profesor. Chao, chao, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, jóvenes. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. A ver, levante la mano. ¿Quién ha hecho una fiesta COVID? Me alegro que nadie. ¿Existían las fiestas, profe? Me alegro que nadie. Nada de fiesta COVID. Chao, chao.